con la carátula primero, pues para ver un poco vuestro cartel, ¿no? Realmente, pues eso es un poco el objetivo nuestro, ¿no? Explicar cuál es nuestra realidad. Hablamos de monomarentalidad, pues ya sabéis por qué, porque más del 80% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres. Y entonces a nosotras que nos gusta ser un poquito rebeldes, ¿no? Ya empezamos siendo rebeldes, desafiando al patriarcado y formando un modelo de familia no tradicional y además metiéndonos, ¿no? Embarcándonos en esta cosa de ser madres en solitario, ¿no? Entonces, pues desde ahí hablamos desde monomarentalidad, que nos critica mucho porque el término no existe, pero nosotras nos gusta usarlo, además para precisamente si provocamos un poquito de desacuerdos, ¿no? Pues al final se habla de nosotras, con lo cual, pues objetivo conseguido, ¿no? Y hablo de retos y oportunidades porque, bueno, pues como ahora vamos viendo, iremos viendo, pues hay muy falta de poco reconocimiento, ¿no? Estas son nuestras entidades que estamos en varias comunidades autónomas y luego, aparte, tenemos desde el año 2008 creamos una red estatal porque no todas las entidades tenían el formato adecuado. Hay algunas que son fundación, otras que son una plataforma, que no están legalizadas. Y entonces decidimos crear una red estatal de familias monoparentales, que realmente es un programa de la Federación, lo lideramos, pero nos parece interesante estar unidas, ¿no? Y si no puede ser desde el asociacionismo, porque hay algunas que no tienen entidad legal, bueno, pues creamos una red en la que tengan cabida todas las voces, porque lo que nos interesa es recoger todas esas realidades, ¿no? Estas son todas las entidades. No sé si la última estará, porque no sé si lo tengo, y han entrado unas compañeras de Valencia que se llaman Monofamilia y creo que no está por aquí su logo. O sea que hay una más de las que hay aquí. Pero como veréis, pues tenemos bastante representación y sobre todo eso, lo que nos interesa es escuchar las voces de las madres porque estas entidades están todas formadas por las propias madres, ¿no? Pues por ponernos un poco en contexto, bueno, pues el INE habla de que somos 1.944.800 familias y que se ha aumentado en el último año en un 3,6%, que representamos un 10% del total de las familias en España y el 25% de las familias con hijos menores de edad, ¿vale? Estos son datos del INE. Ahora, ¿qué ocurre? Que no nos fiamos mucho de los datos del INE porque recoge los hogares monoparentales y esto significa que solamente registra aquellos hogares, aquellas viviendas donde hay una familia monoparental. Pero si esa familia monoparental vive con su familia de origen o con cualquier otra persona, pues queda invisibilizada en esta estadística. Y luego, por otro lado, también recoge a todos los casos de separaciones, ¿no? No sabemos, porque no hemos conseguido averiguar cómo se contabilizan estas separaciones. Si recogen solamente las que tienen guarda y custodia exclusiva o computa a las madres separadas por un lado y a los padres separados por otro. Como no tenemos ni idea, por eso no nos fiamos muchos de esos datos, ¿no? Y luego a la hora de reivindicar, pues también es complicado porque hay veces que nos viene bien que los datos sean muchos por decir estáis dejando desprotegida a toda esta población, a todas estas personas, porque eso es 1.944.800 familias. Ahora, si multiplicamos por el índice de natalidad, que es 1, algo, pues nos salen casi 5 millones de personas entre madres y criaturas, ¿no? Con lo cual, bueno, son datos que tendríamos que realmente indagar porque es lo primero. Recuerdo una reunión que tuve con la primera ministra de Igualdad, con Viviana Ido, y nos decía, lo primero es hacer una estadística. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pues todavía no está hecho, compañeras.
amigas. Todavía no está hecho. Algunos datos. La intensidad, la tasa de baja intensidad de empleo es del 27,8% entre las familias monoparentales. El 49,2%, bueno, este riesgo, este número ahora, estos dos datos son de antes, pero ahora el último dato que ha salido es el 53,6% de los hogares monoparentales está en riesgo de exclusión, no el 49,2%. Ha subido un poco, ¿no? Más de un punto. La carencia material severa afecta al 15,3% de los hogares monoparentales. Este dato también ha subido. Creo que está en el 16, algo. Y la renta anual media de los hogares monoparentales es de 19.192 al año. Bueno, son datos, repito, del INE, que como no sabemos muy bien de dónde salen esos datos, los ponemos un poco en barbecho, si os parece, ¿no? Y entonces, bueno, claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces se asimila la monoparentalidad a la pobreza, ¿no? Los planes hasta ahora, los planes de familia que saca el ministerio o las diferentes comunidades o ayuntamientos, siempre se dirige a las familias monoparentales como, bueno, pues en materia de inclusión, ¿no? Es decir, bueno, pobrecitas necesitan ayuda, ¿no? Y al final engloban a las familias monoparentales bueno, en una casilla en la que están muchas, ¿no? Quizá ese 53,6% que están en riesgo de exclusión, pero no es toda la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues un poco lo que os pongo ahí, ¿no? O sea, para poder alcanzar, ¿no? O para poder desligarnos de ese apellido de la pobreza, necesitaríamos más recursos. Al final, nuestra situación está, bueno, de alguna manera solventada por nuestros propios recursos, al no haber ayudas públicas, ¿no? específicas. Entonces, si subiéramos los recursos institucionales, bajáramos los propios, igual tendríamos alguna capacidad de ahorro y dedicarnos a un poco de ocio, igual, pero no se nos asemejaría a la pobreza o no se dirigirían a nosotras desde la pobreza, ¿no? Eso unido a las prácticas sociales, al modelo de protección de la familia, en este caso numerosas, que son mayoritariamente las que tienen esa condición de protección, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una práctica asistencialista y además bueno, de intervenir desde los servicios sociales cuando la situación ya es precaria, ¿no? O sea, no hay una política de prevención porque no hay una idea de cómo afrontar la monoparentalidad. Si se asemeja a la pobreza, pues nos vamos a los servicios sociales y que vayan, ¿no? Que la gestionen un cheque bebé, una ayuda de guardería, no sé qué. Y entonces, claro, eso desvirtúa mucho y nos sitúa en una casilla de salida muy diferente al resto de las familias, ¿no? ¿Por qué es importante que haya ese reconocimiento? Porque nos sacaría de ahí, nos situaría Mm. al mismo nivel que el resto, ¿no? Y llevamos muchos años peleando, ¿no? La federación se creó en el año 94 y muchas asociaciones en el año 83. Luego se han ido creando y se han ido creando asociaciones y se siguen creando. ¿Por qué? Porque se necesita. Y claro, ahora mismo estamos a falta de una ley de reconocimiento estatal, que luego os cuento, pero, claro, ¿quién ha empezado? Pues han empezado las comunidades autónomas. La primera comunidad autónoma Ujú. que hizo un decreto de reconocimiento a las familias monoparentales fue Cataluña, y muchísimos años después apareció la de Valencia. Y bueno, y luego después es verdad que se han ido creando en Aragón, en Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia, muy recientemente, Baleares también, estas son mucho más, y Cantabria también, un poco más recientes, pero no todas tienen el mismo marco protector. Entonces, bueno. Y luego hay otras menciones de apoyo a la familia, pues por ejemplo en Galicia o el País Vasco, que hace menciones a la monoparentalidad, pero no recoge
ni hace ningún análisis, ¿no? de ese marco protector. A ver, hablamos de marco protector porque entendemos que, o sea, lo entendemos desde la prevención, ¿no? Si tú reconoces que hay unas familias y que tienen un nivel de riesgo porque no pueden entrar más ingresos en esa familia y se necesitan servicios de conciliación, ¿no? Pues nosotras la corresponsabilidad la entendemos con lo público, puesto que no hay otra figura adulta más que la propia familia de origen que quizá te pueda echar una mano, vecindario, etcétera, pero la corresponsabilidad tiene que ser con lo público y tiene que ser con recursos de la administración pública. No, no lo entendemos de otra manera, porque si no tendríamos que estar, bueno, ¿qué es lo que nos pasa ahora, ¿no? Prácticamente no hay capacidad de ahorro porque todo lo que tienes lo tienes que invertir en que alguien te ayude en pagar unos servicios de cuidado porque no tienes con quién conciliar, ¿no? Y lamentablemente, pues los empleos no son muy conciliadores, ¿no? Sobre todo para cuando solamente hay una persona adulta a cargo de ese menor, ¿no? Hay otras, la Comunidad de Madrid ahora está, eh, bueno, lleva años, hace 2 años hizo un decreto, lo guardó en el cajón porque cambió el gobierno y ahora está intentando hacer otra cosa, otro decreto de reconocimiento que no sabemos muy bien todavía en qué línea va. Estamos manteniendo reuniones, pero parece que solo quiero reconocer a las madres solteras en exclusiva, o sea, las que solamente tienen una persona a cargo en el libro de familia, ¿no? Solamente hay un progenitor o progenitora. Y bueno, a víctimas de violencia y a viudas. A las separadas no las considera monoparentales. Y mira que estamos hablando de situaciones muchas veces de mucha violencia económica, ¿no? Por parte de estos padres que no se hacen cargo, que piensan que mantener a sus hijos es darles una paguita a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí es difícil y la Comunidad de Madrid parece que no lo entiende, aunque hay otras que sí, que otras comunidades que sí, ¿no? Os he traído así algunos datos por ver un poco, porque esto sigue en vigencia. Es verdad que hicimos un estudio después del COVID para ver cómo había afectado a nuestras madres, ¿no? A nuestras mujeres. Y, y claro, es que fue igual que con todos los colectivos en minorías o en dificultades, ¿no? Al final se pone encima de la mesa, pues que las carencias que tenemos del sistema de protección en este país, ¿no? Es lo poco que se dedica a la protección y a la prevención de las personas, ¿no? Y bueno, hicimos un estudio en el que había muchas mujeres que estaban trabajando y muchas mujeres que, bueno, pues que perdieron el empleo, que casi el 60%, el mayor problema que tenía era el de conciliar. Claro, acordaos que no se podía salir de casa solamente una persona. Si tenías perrito, sí, pero si tenías niño, no. No podías salir al mercado, no podías salir a comprar, no podías ir a casa de una amiga a teletrabajar y ayudarse con el cuidado. Tuvimos muchísimos casos de mujeres que nos llamaban y hacíamos un poco de trampa, les hacíamos salvoconductos desde la asociación. Pues bueno, hubo alguna que no la dejaron, que la obligaron a volver a su casa. Bueno, pues claro, efectivamente, bueno, pues hubo también muchas mujeres que perdieron su empleo porque tenían que o trabajar o dejar solos a sus hijos y dejar solos a sus hijos en casa y claro, pues eso tampoco te puedes enfrentar. Y además no las dejaban como irse a vivir con los padres, ¿no? Hubo algunas que lo consiguieron, pero otras no. Con lo cual, pues hubo también bastante gente que perdió, que perdió el empleo, ¿no? Y bueno, me he liado porque no he seguido lo que viene aquí, pero bueno, esto al final son datos que los podéis leer porque luego después se queda, ¿no? Claro, toda esta situación y esta carga de crianza en solitario, al final, claro,
te enfrenta a unas situaciones de estrés muy grandes, ¿no? Porque al final tienes que estar eligiendo constantemente entre la crianza y el resto de tus obligaciones, ¿no? Como mujer trabajadora, como responsable de tu familia, que todo esté bien, de tener los recursos necesarios, del cuidado. Bueno, en fin, los datos al final sí que es verdad que el 82% de mujeres decía que, por supuesto, le subió el estrés, que subió la ansiedad, que se sintió más sola, trastornos del sueño, que se sintió más cansada de lo habitual. Y esto os lo he puesto porque es verdad que es una consecuencia del COVID, pero es que sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo y además, bueno, estos son frases que nos hablaban, ¿no? Las madres. El centro escolar no entendía que no pudiese trabajar, llevar llevar la casa y dar clases a mi hija de 5 años. Todo esto sola. Fue una burrada de deberes, todo tipo de vídeos, apps, emails, etcétera. Eso desbordó mi ansiedad. Durante el confinamiento estuve aislada más de un mes y la empresa para la que trabajaba hizo una subrogación a otra empresa. La nueva empresa se negó a abonar los salarios adecuados. Entonces, además de la situación de aislamiento total, se juntó la inseguridad laboral y financiera que me llevaron a una recaída total en un cuadro de ansiedad con depresión y un repunte de trastorno alimenticio. Bueno, pues quizá a lo mejor no, esto no ha salido mucho a la luz, pero al final son consecuencias que viven las propias mujeres, ¿no? Y eso redunda siempre en, bueno, pues en el día a día, ¿no? Al final. Y no solamente en las mujeres, sino también al final en los niños y en las niñas, porque no puedes dejar de trasladar, no puedes separar tu cabeza, ¿no? Y tu mente durante todo el día para decir, hasta aquí soy madre y a partir de ahora me pongo a hacer otra cosa y tal, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Y no solamente lo decimos nosotras, ¿no? Sino que también hay datos sobre la Fundación ADECO, que además hace estudios dirigidos como a la monomarentalidad y el empleo. Y claro, también son datos bastante impactantes, ¿no? El 91% de las mujeres desempleadas al frente de una familia monomarental no se encuentra no encuentra una jornada laboral compatible con la conciliación familiar. 91%. ¿Esto qué significa? Que ese 91% de mujeres no tiene recursos con qué conciliar, porque además eh, mm, todo el salario que tienes lo tienes que además cuadrar para que te deje que te quede un poquito para pagar esos cuidados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es bastante inviable, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, ahí tenéis más datos que los podéis ir leyendo. Y luego también Save the Children, que también ha hecho estudios sobre monomarentalidad y sobre todo el coste de la crianza. El coste de la crianza habla de que hay en torno a 672 euros al mes por hijo o hija. En la Comunidad de Madrid esos 672 se transforman en 800. 800 euros cuesta al mes cuidar a un niño o a una niña de media en Madrid. El salario mínimo en España alrededor de los 1.000 euros, pues las cuentas no salen. Si nos ponemos a ver, ¿no? El coste de la vida, cómo ha subido la cesta de la compra, cómo han subido los alquileres, o sea, la vergüenza que estamos viviendo con la especulación de la vivienda. Bueno, pues es que las cuentas hablan por sí solas, ¿no? La asociación Yo no renuncio, el Club de Malas Madres, también habla sobre nosotras, ¿no? Y también apoya nuestras cifras. Habla de, por ejemplo, de que el 73% de las mujeres declara sentirse agotada prácticamente a diario por la carga mental de las tareas familiares, ¿no? Y de la casa. En el caso de las monoparentales es el 100%. Es el 100%, porque efectivamente, como hemos dicho antes,
no, no tienen con quién compartir esas tareas de conciliación, ¿no? Y claro, pues llegamos, ¿no? O sea, esto es un poco como el marco, como, bueno, pues de alguna manera ver cuáles son todas esas dificultades, ver cuál es la realidad. Y entonces, claro, nos planteamos cuáles son los retos y oportunidades. Pues lo tenemos muy claro, la política. Y la política pública específica. Llevamos muchos años pidiendo una ley de familias monoparentales. En el año 2015, bueno, en el año 2015 hasta marzo, además el gobierno en aquel momento se dijo que iba a hacer una ley de familias monoparentales. Y a partir de marzo de 2015 hubo un lío ahí de repente y dijeron, no, os vamos a subsumir, habéis quedado subsumidas en una ley de familias. 2015. Estamos en 2024, a punto de entrar 2025. 10 años después no tenemos todavía una ley, ¿vale? La monomarentalidad no es una situación circunstancial o una realidad duradera. Hay múltiples familias monoparentales que cada una tiene, bueno, pues sus características, ¿no? Pero lo que no podemos es admitir lo que nos dicen los políticos cuando hablamos con ellos, ¿no? Ellos y ellas. Todavía hay gente que nos dice, bueno, es que lo vuestro es temporal hasta que os caséis, ¿no? Hasta que tengáis una pareja, ¿no? Porque en este país no se concibe que una mujer decida o se encuentre en una situación sobrevenida de crianza en solitario y que decida seguir adelante sin un hombre al lado, que es que no son nuestros salvadores, que es que nosotras podemos, pero es verdad que necesitamos un poquito, ¿no? de ayuda, ¿no? Otra de las cuestiones previas, antes de meternos en el tema político, es diferenciar entre hogares y unidades de convivencia y familias. ¿Por qué digo esto? Porque, como os he explicado antes, el INE habla de hogares. Hay normativas que han ido saliendo, como por ejemplo el IMV, que se creó en pandemia, hablaba también de hogares o de unidades de convivencia. ¿Y qué ocurre con nuestras mujeres, sobre todo, ¿no? Pues que hay muchas que tienen que convivir. Acordaos de ese 53,6% que está en riesgo de exclusión. La mayoría de esas mujeres están compartiendo piso porque no pueden soportar solas un alquiler y desde luego menos, con mucho menos una hipoteca, ¿no? Entonces, tienen que compartir vivienda. Pues esas quedan fuera de toda la protección que hay ahora mismo para familias vulnerables, porque como están conviviendo, ¿qué sabe la administración si es que esa otra persona, aunque sea otra madre con un niño, pues es que a lo mejor es lesbiana y forma una pareja? O es que a lo mejor tiene una pareja X y, en fin, que nos enfrentamos a ese, bueno, es que me parece, es que me indigna mucho. Me indigna mucho porque no, es no querer entender que precisamente estas mujeres son las más vulnerables, que están compartiendo o que no pueden salir de casa de sus padres porque no tienen un trabajo eh, estable o una remuneración económica que les permita la independencia. Entonces, desde ahí es difícil, ¿no? Y luego, por otro lado, necesitamos que haya una definición, o sea, que sepamos quiénes somos, ¿no? ¿No? Por eso de que es difícil, o sea, que nos dicen, bueno, pues, ¿quiénes sois, no? Vale, nosotras en el 2018, que fuimos además al Parlamento Europeo, previo a reunirnos con una diputada del Partido Socialista, que nos invitó a ir
y luego lo que nos hizo fue un tour turístico por el Parlamento, pero bueno, en todo caso tuvimos oportunidad de pasar por un registro nuestras reivindicaciones, ¿no? Para nosotras, las familias monoparentales son en las que hay solamente una persona progenitora por cualquier razón, por origen, por defunción o desaparición o pérdida de la patria potestad de una de las dos personas progenitoras, ¿no? Y luego hay otras unidades familiares que quizá a lo mejor la administración no las considera familias monoparentales, pero nosotras creemos que están en situación de monoparentalidad. Por ejemplo, cuando la guardia y custodia es exclusiva de una persona progenitora, a lo mejor ahí sí que hay un apellido de un señor en el libro de familia, pero la guardia y custodia es de la madre, ¿no? O, por ejemplo, cuando la progenitora ha sido, la madre ha sido víctima de violencia de género por parte del otro progenitor, ¿no? O incluso una ausencia temporal forzada de una de esas personas progenitoras, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como nuestro marco de partida, ¿no? Entender esa definición que llamamos inclusiva desde el punto de vista de que contemple diferentes situaciones, ¿no? Porque la administración quizá, lo que decía antes, le resulte más fácil pensar que una madre que tiene el apellido, su hijo tiene su apellido en exclusiva, pues está muy claro. Una mujer viuda está muy claro. Una víctima de violencia de género quizá lo vea más claro, pero hay otros casos que, como he dicho antes, que, bueno, pues que no entran en esa definición, pues porque piensan que tiene que haber otro marco regulador, pues por ejemplo con el impago de pensiones, que ese es otro tema a abordar también necesario, ¿no? También desde el feminismo, claro. Cuando sacaron el anteproyecto de ley de familias, nosotras hicimos un poco como nuestras reivindicaciones, ¿no? No me sale ahora la palabra, pero bueno, les instábamos, o sea, hacíamos una crítica a ese anteproyecto porque además, incluso ya en el proyecto de ley, hablaba de las familias monoparentales, aparecía una sola vez en el proyecto de ley de familias y decía que tendrá una acreditación las familias monoparentales, pero a la hora de definirlas, pues lo que decía era situaciones familiares. O sea, somos una situación familiar. Desde ahí, claro, es difícil, ¿no? Entender. O sea, sí que necesitamos que se nombre, porque si no se nombra, pues no existimos, ¿no? Hubo otra de las cosas y es que el 70% de las familias, ¿no? De las mujeres sobre todo, solamente tienen un hijo a cargo. El marco protector del proyecto de ley de familias solamente daba protección a las familias, o sea, las madres que tuvieran dos hijos a cargo. Y esto realmente lo que hizo fue corregir una discriminación que se venía produciendo desde el 2008, en el que decía que las familias monoparentales iban a ser consideradas numerosas, con lo cual iban a tener su marco protector, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que solo las viudas, las demás no tenemos clase para ser consideradas familias numerosas. En cuanto a los permisos, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Permisos laborales, permisos de nacimiento y permisos por enfermedad. Nosotras lo que pedimos es duplicar los permisos o en todo caso ampliarlos. Creo que viene más adelante, pero bueno, ya que estoy aquí lo cuento. Pero es verdad que ha salido hace muy poquito una sentencia del Tribunal Constitucional en el que avala conceder 26 semanas de permiso a las familias monomarentales por discriminación hacia los niños y niñas de estas familias, ¿no? Es un pasito que estamos muy contentas, que hemos conseguido
bueno, pues sacar adelante, ¿no? O sea, es un gran paso realmente. Es un gran paso porque nos está costando mucho que nos lo reconozcan y sobre todo porque hay cierta corriente también llamada feminista que habla de que eso perjudicaría al resto de la o sea, la empleabilidad del resto de mujeres, ¿no? Desde ahí luego, si queréis, me preguntáis, lo debatimos y si tenéis dudas, pues os cuento bueno, nuestra impresión, ¿no? Bueno, otro de los aspectos es que no estamos equiparadas en fiscalidad, ¿no? Las familias biparentales se desgravan 3.400 euros cuando tienen menores a su cargo y las monoparentales 2.150. Bueno, los niños nuestros no comen la mitad ni cogen medio autobús. Es, es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, mira, aquí viene a decir un poco lo que os decía antes de los permisos, que ya os lo he contado. El bono social eléctrico y tal, pues pasa un poco lo mismo. Las familias numerosas lo tienen ya por ser numerosas y nosotras, bueno, pues nos cuesta, ¿no? Tenemos como que demostrarlo, demostrarlo mejor, ¿no? Parece ser. Entonces, ante esto y ante esta falta de ley, de que la ley no sale adelante porque sigue prorrogada desde marzo de este año, se va prorrogando semana a semana. Al principio era un mes, luego después ya, ahora va por semanas. Entonces, bueno, hemos dicho, vale, no sacáis la ley, aprobar unas medidas urgentes. Aprobar unas medidas urgentes que sería relativamente fácil. Es verdad que nosotras no somos políticas ni somos abogadas, pero somos madres, somos mujeres y bueno, pues no vemos dónde estaría la dificultad, la verdad. Em, salió el año pasado una ley de vivienda y se olvidó completamente de nombrarnos a las familias monoparentales. La ley de haciendas locales permite la desgravación, bonificaciones fiscales a las numerosas. ¿Sería tan difícil poner, donde pone numerosas, punto, poner numerosas y monoparentales? Eso lo que haría sería facilitar a aquellas comunidades autónomas o ayuntamientos que tienen ese reconocimiento poder aplicar esas bonificaciones, como esa ley de haciendas locales que se tiene que modificar a nivel estatal no está modificada, pues los ayuntamientos dicen que no pueden hacerlo, ¿vale? Acordaos con el IMV, antes os he dicho que nombraba las unidades de convivencia. Pues claro, pedimos que se revisen esos criterios porque al final sí que es verdad que hubo una revisión, pero las mujeres que vuelven a compartir vivienda siguen sin tener derecho al IMV, ¿no? Y luego después también hay un complemento a la infancia pero es menor en el caso de las familias monoparentales, ¿no? Esto del IRPF es lo que ya os he contado, así que me lo salto porque ya os lo he dicho, ¿no? Bueno, otra de las medidas que podrían haber hecho, puesto que ya existe una ley de familias numerosas, era haberla modificado y haber añadido, ¿no? No solamente las mujeres viudas, sino todas las familias monoparentales. Para que todas pudieran tener opción, por lo menos a esas bonificaciones. Es verdad que hubo después del COVID y también con la crisis de la guerra de Ucrania, hubo un pacto social, unas medidas, ¿no? de medidas urgentes y ahí también se olvidaron de nosotras, no pusieron ni una. Bueno.
bueno, y otra medida urgente en cuanto a la conciliación y la empleabilidad, bueno, pues aumentar los servicios públicos de cuidado. Teníamos un plan corresponsables para haber hecho uso de ampliar estos servicios. Y algunos ayuntamientos locales sí que lo han hecho, pero otros, por ejemplo, como, bueno, lo que más conozco es el Ayuntamiento de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid lo que ha hecho ha sido poner el sello en el plan del plan corresponsables en todos los servicios que tenía de cuidado, de conciliación. Entonces, bueno, pues nos hemos quedado como estábamos, pero con el con el sellito del plan corresponsables. Y bueno, pues efectivamente ampliar el apoyo domiciliario, ¿no? A estas madres que no no tienen tiempo, su horario no le coincide con el horario escolar, bueno, pues que hubiera servicios para poder recoger a la criatura y llevarla a casa. No sé, bonificar la contratación de familias monoparentales, poder a ver, esto es una medida un poco, el tema del teletrabajo puede llegar a malentenderse porque no es que tengamos el teletrabajo como una medida de conciliación, pero sí poder facilitar el teletrabajo cuando haya situaciones en las que, por ejemplo, el hijo o la hija pues esté enfermo, o haya unas necesidades especiales de cuidado, facilitar el teletrabajo para, pues para no perder el empleo, ¿no? Em, bueno, otras recomendaciones, bueno, os lo he ido contando un poco, ¿no? Eh, Conocer cuál es nuestra realidad, cambiar la estadística, y poder facilitar que haya estudios, ¿no? Que estudios que nos den indicaciones. En la federación tenemos, si visitáis la página web, tenemos un apartado de área de estudios que nos ha costado mucho conseguir, pero al final hemos conseguido, bueno, afianzarlo de alguna manera, ¿no? Y estamos intentando investigar allá donde no llega la administración. De hecho, hicimos hasta una colaboración con el Instituto de las Mujeres y hicimos una publicación hace 2 años, ¿no? Para poder hacer incidencia política es necesario tener datos, porque es lo primero que nos piden cuando nos reunimos, ¿no? Por ejemplo, con esto de los permisos, bueno, pero a ver cómo impacta. ¿Hay algo en Europa? ¿Hay algo en algún país que sepáis? Entonces, claro, es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Y luego, por otro lado, mm, también pedimos que haya indicadores, por ejemplo, en los planes de igualdad, que cuando se hable de empleo o desempleo, que haya indicadores de monomarentalidad, porque no afectan todas las medidas de la misma manera en familias en las que hay dos personas adultas responsables o en las que solamente hay una. Pa' muestra un botón. Es decir, ¿qué ocurrió con los permisos? Los permisos, sobre todo en los permisos de parto múltiple, que fue la primera consecuencia cuando salió la ley de los permisos iguales e intransferibles. Nos llama una mujer que había tenido parto múltiple y la Seguridad Social le deniega. Sabéis que hay 2 semanas más, o sea, eran 16 semanas más 2, eran 18 semanas en caso de parto múltiple para la madre. Con la entrada en vigor de la ley de permisos iguales e intransferibles, esas 2 semanas se repartían una para la madre y otra para el padre. Pues nuestras mujeres se quedaban sin esa segunda semana. El INS lo vio rápidamente. ¿Por qué? Porque producía, o sea, porque una ley estaba produciendo una discriminación con respecto a la ley anterior. Y entonces ahí sí que amplió. Pero el año pasado tuvimos el caso de una mujer en Valencia que le denegaron esa semana además. Con lo cual, bueno, pues no está terminado de resolver, ¿no? Es como que cuesta mucho meter, no sé, meter este ideario en la cabeza, ¿no? De la gente, porque no estamos,
no estamos, la gente no piensa en nosotras. Por eso, si hiciéramos un esfuerzo en analizar cuando ponemos medidas de apoyo a las familias, a la infancia, a las mujeres, em, a todo lo que haya, medidas de apoyo a las personas, que midamos cómo impacta en las familias monoparentales, porque lo que está produciéndose efectivamente son discriminaciones, ¿no? En la web creo que también en la parte de estudios tenemos una monografía que habla, ¿no?, de las discriminaciones, que están ahí todas juntitas. Según nos vamos enterando, pues haremos más, porque desgraciadamente mujeres nos llaman contándonos cosas, ¿no? Em, y por supuesto, divulgar, ¿no? Contar, que nos dejen este espacio. Por eso estamos tan agradecidas a Forum de que nos deje contar cuál es nuestra realidad, porque al final hay veces que yo creo que no es una cuestión de que nos quieran discriminar, porque es verdad que la mirada de la sociedad ha cambiado y yo creo que la mayoría de la gente entiende que tenemos múltiples modelos de convivencia, de familias, o sea, que ahora mismo no es como antes, ¿no? Que era la familia tradicional y los apestados, ¿no? Los que nos saltábamos esas normas. Y entonces yo creo que sí que hay esa conciencia social, pero cuando se trata de hacer política, pues se pierde. Y además, cuando se trata de hacer políticas de igualdad, pues también se pierde. Por eso es tan importante esa mirada feminista que reclamamos que tenga la ley de familias, y esa mirada también de infancia, porque nos afecta a las mujeres y afecta a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Bueno, esta foto nos gusta mucho porque hicimos un congreso cuando el Ayuntamiento de Madrid nos dejaba utilizar la caja de música, la casa de música en la caja de música, ese salón de actos tan precioso que tiene, ¿no?, en el Palacio de Comunicaciones. Esto fue en el año 2018, en el que, bueno, juntamos a madres de todas las localidades de toda España, que fue un congreso que vinieron más de 200 madres y más de ciento y pico menores. Y desde ahí empezamos, bueno, a ser más visibles, ¿no? A ser más visibles, ¿no? Por eso esta foto pues nos gusta, ¿no? Nos gusta. Y además este año, ¿no?, que recordaba Marta, este año celebramos el 30 aniversario, que lo hacemos el sábado. O sea que Marta va a tener, tenemos el placer de contar con Marta para que nos acompañe, porque en este camino también necesitamos asociaciones feministas, asociaciones que nos han estado acompañando en todo nuestro camino, y porque además la monoparentalidad atraviesa a las mujeres con discapacidad, a las mujeres víctimas de violencia, a mujeres prostituidas, a todo tipo de nuestras reivindicaciones feministas, ¿no? Con lo cual, os necesitamos a todas de nuestro lado, y que bueno, pues que nos ayudéis a quitar esas piedras del camino, para que al final los políticos y las políticas entiendan que es verdad que desafiamos al patriarcado, ¿no? Porque estamos criando con un modelo de familia que no es el pensado en esta sociedad. Estamos aportando capital humano, porque nuestros niños y niñas nos van a mantener el día de mañana, cuando el índice de natalidad está descendiendo, con lo cual, pues, y es el único modelo de familia que está creciendo. Entonces, claro que necesitamos esas alianzas, porque solas no podemos hacerlo, ¿no? Y es importante que cuando nos unamos, cuando estemos peleando por los derechos, que también pensemos en las monomarentales, ¿no? Porque al final, pues esto nos termina afectando, ¿no?
Y bueno, pues os podría contar más cosas, pero es que ya llevo mucho rato hablando y me apetece que a lo mejor, pues no sé, poder quizá a lo mejor profundizar en algo que os interese más o en, no sé, en lo que queráis. Estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que yo personalmente te estoy muy agradecida porque desde que te conozco tengo un acercamiento diferente a la realidad de la monomarentalidad, ¿no? Y por eso teníamos, y como fórum, pues también que te conocemos más y estáis haciendo un trabajo de incidencia, de trabajo con otras asociaciones y con las instituciones y nos ha permitido, pues eso, acercarnos más y conocernos más. Antes de dar las palabras, bueno, me ha encantado todo lo que has expuesto y decirte que el tema nos interesa al Fórum bastante, hasta el punto de que el siguiente seminario que tenemos previsto sobre maternidades feministas, que va a correr a cargo de Gloria Alarcón, que es profesora de Derecho de la Universidad de Murcia y es socia del Fórum de Murcia, va a tratar precisamente sobre fiscalidad y monomarentalidad, ¿no? Porque es evidente que todos los sistemas de protección del Estado y las políticas, los modelos están encaminados a proteger un modelo tradicional de familia, ¿no? Donde haya un padre y una madre, ¿no? Y esto que, sin embargo, en la conciencia de la sociedad está muchísimo más avanzado, todavía no se ha reflejado ni en las legislaciones ni en los sistemas de protección. Entonces, a mí bueno, por eso ya digo que la próxima sesión va a centrarse muchos más en todos estos aspectos y yo creo que va a ser un complemento perfecto en este sentido, porque tiene que ver con, realmente ahora, yo no sé, esto lo sabes tú mejor, qué porcentaje hay, pero realmente elevadísimo, de mujeres que deciden ser madres solas. Es decir, que el modelo de esperar a la maternidad, a tener una pareja, no sé qué, en realidad es algo que está en retroceso, ¿no? Las mujeres deciden ser solas y muchas de ellas deciden ser solas en condiciones de empleo bastante buenas. No todo es la idea que se tiene de que la monomarentalidad, como has dicho, es un accidente o tampoco automáticamente es una situación de marginalidad, ¿no? Pero es verdad que si la maternidad es una capacidad que tenemos las mujeres, pero no es una obligación, sino que es bueno, pues una capacidad que podemos hacer virtual, pero realmente es una función social, debería de estar igual que otras cuestiones, pues debería de estar protegido con la legislación correspondiente, ¿no? Pero el sistema está pensado para que haya una figura del varón sustentador, que es el que suple todas las carencias a la hora de... Entonces, aquí hay que cambiar el foco por la perspectiva feminista y la perspectiva de los derechos de infancia. Eh, También sabéis todas que el Fórum y también la Compi, aquí hay compañeras de Compi, está la presidenta Viviana Ponce, veo por ahí también a Paqui, veo también, bueno, a Inma de Ceres, bueno, hay varias compañeras también de Compi que estamos trabajando en plataformas por la ley de familias. Pues, por ejemplo, también nosotras nos parece importante que se contemple esta perspectiva de derechos de la infancia de manera que no tenga que haber las diferencias y las situaciones discriminatorias que se producen por comunidades autónomas, por ejemplo, ante la escolarización de menores de 0 a 3 o ante el acceso a becas de comedor, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tiene muchísimas dificultades y al final se produce una discriminación en los hijos e hijas de familias monomarentales porque te exige unos supuestos probatorios que realmente tendría que plantearse los servicios complementarios de la educación como derechos de infancia y el acceso a la educación universal como derecho de infancia. No tener que contemplarse situaciones, pues eso, de tipo que pueden inducir a discriminación de unos menores sobre otros. Y luego me gustaría que, pues eso, que incidieras un poco también en la argumentación de la sentencia constitucional a favor de la duplicidad de los permisos en familias monomarentales, porque con esto hay todo un debate. Sabemos que la PINA también está en contra de la duplicación de permisos. eh, y es muy interesante mantener este debate, qué es lo que tiene que pesar más en la balanza, ¿no?
hasta qué punto impactan el empleo de las mujeres o hay que proteger el empleo y hay que proteger los derechos de la infancia. Y me interesaría conocer, pues eso, la argumentación del Constitucional. Y luego también, pues veo aquí que hay palabras, mira, tiene la palabra Enar y después tiene la palabra Patricia, que es la presidenta de COMPI. Patricia además trabaja en una ONG que trabaja mucho con mujeres migrantes, ¿no? Y la realidad de la monomarentalidad en mujeres migrantes pues es especialmente difícil y seguro que ella nos puede contestar bastante. Entonces, bueno, pues si os parece, de momento doy estas dos palabras y que recoja un poco Carmen todo esto, ¿no? Y luego conteste. Entonces está primero Enar y luego Patricia. Cuando quieras, Enar. A ver, yo antes de hacerle una pregunta a Carmen, quiero decir em, lo buenísima persona que es Carmen, Ay, la capacidad inmensa de trabajo que tiene, es generosa, es conciliadora, es súper trabajadora y está asumiendo linda. No, 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 Carmen. Que me salen los colores. Asumiendo una responsabilidad en el movimiento feminista de Madrid que no tendría por qué, ¿verdad? Y además sin quejarse. Así que yo quiero decir aquí a mis compañeras que te admiro muchísimo. Y ya te lo he dicho alguna vez que de verdad es un tesoro tenerte en las reuniones. Muchas gracias. Y luego además es un gusto ir a los sitios porque ella siempre hace de poli bueno y yo siempre de poli malo. Bueno, entonces, a ver, una pregunta. ¿Cuántas socias tiene la federación? Em, Me gusta mucho la definición que tenéis, que la he cogido, una persona progenitora por cualquier razón y diferentes situaciones. Y entonces habéis establecido una serie de perfiles, por ausencia temporal forzada, por violencia, elección, por viudedad, por separación o por custodia, ¿no? Esos son los perfiles, ¿vale? Sí. Pero bueno, yo es una... habría muchísimas preguntas de todo tipo. Pero a mí lo que me interesa es saber si, bueno, he visto que tenéis muchas investigaciones de datos, que eso es importantísimo a la hora de negociar, pero ¿hasta qué punto el mito este negativo de la madre soltera pecadora, ¿verdad? Planea sobre, sobre la resistencia a que no se vea tan claro como se ve en otros grupos, eh, pues bueno, que sois un grupo súper especial y a la hora de negociar protocolos en las comunidades y eso, y bueno, lo de la ley ya es un horror, no poder, no haber contemplado prácticamente nada. ¿Hasta qué punto, si tenéis un estudio hecho sobre ese tema, porque sería interesante, porque a mí me da la impresión de que sí que hay algo de eso también? Y luego yo recuerdo, cuando yo estaba trabajando, los últimos años con mujeres de mucho nivel, todas trabajaban, y me vienen a mi cabeza como cuatro mujeres, ¿m? Que planificaron su maternidad, solteras, algunas por inseminación y tal, e hicieron un acuerdo con toda la familia para poder, y hasta que la familia no dio el visto bueno, ¿vale? Como si dijéramos, es decir, para poder hacer la crianza en solitario, tal. A mí hace unos cuantos años esto me parecía de una valentía y de un... y si tenéis datos sobre esto, de cuántas mujeres, ¿verdad? Planifican, que cada vez parece ser que son más, ¿no? Las que quieren ejercer la maternidad así, planificada en solitario. Y muchas gracias por todos estos días que te estás pegando el palizón y estar aquí contándonos esta noche Ya. el Esto me tema. lo sé, o sea que Eh, esto no me eh, lo tengo que aprender. Carmen, si quieres, damos, mira, tienen pedidas Patricia y también Antonella. Si quieres, Ujú. contestas ahora o esperamos a las dos y Conchi, tú lo que Pues, quieras. pues si quieres para que no se haga luego muy Vale, monótono, pues voy venga, contestando ahora. contesta y luego va Patricia. Ujú. Vale, pues nada, bueno, como socias de FAMS, a ver, Perdona, baja la mano, Enar, cuando puedas. Mm.
como socias de fans, pues no te puedo decir número, o sea, porque, a ver, somos varias entidades, ¿no? 20 entidades dentro de la red, pues no sé cuántas socias, pero cerca de, puede que 5.000 en toda España, más o menos, entre todas las entidades que conformamos. Creo que puede andar alrededor de ahí. Te estoy hablando un poco de memoria, que no me he buscado el dato. En cuanto a la pregunta esta que me haces de definición de este mito, ¿no? Yo creo mm, que creo que la dificultad y la resistencia a la que te refieres es porque hay un desafío al patriarcado y estamos criando en solitario. Pero vamos, lo tengo clarinete. O sea, creo que cuando vamos al... Es que lo hemos visto tantas veces las caras, ¿no? El llamarnos circunstanciales, temporales, incompletas, eso nos siguen llamando. No les cabe en la cabeza que no Mm, busquemos a un hombre que nos mm, sostenga, que nos mantenga y que cría a nuestros hijos e hijas. No lo mm, conciben porque no se concibe, ¿no? Que una mujer tengamos todo este potencial, que además lo hagamos bien, que además reclamemos querer hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso responde a una ideología de familia tradicional. ¿Que han entrado las homoparentales? Pues han entrado con resistencia de la derecha, pero es que nosotras no entramos ni con la izquierda ni con la derecha. Es que mm. nos dan por todos lados, que cuando vamos nos dicen todo el mundo, es que tenéis razón, pobrecitas, es que nada, no sé qué, pero ahí seguimos, ¿no? Acordaos lo de la cifra que os he dicho antes, desde el 2015 que nos iban a hacer una ley de familias monoparentales y nos subsumieron, ¿no? Pues llevamos muchos años ya trabajando y yo creo que hay un poquito de eso, ¿no? De esa resistencia a vernos. Es que yo me acuerdo además de diputadas del Partido Socialista que cuando estaba gobernando, que nos íbamos en la Comunidad de Madrid y nos decía, bueno, pero es que, claro, si vives con los padres ya no eres monoparental. Y yo decía, hombre, perdona, pero es que mis padres no tienen obligación ninguna sobre mi hija, ni responsabilidad. Esa responsabilidad es exclusiva mía, Mm. es exclusiva mía y no la puedo compartir con mis padres porque no la tienen, porque la hija es mía y yo soy hija de mis padres. Mis padres dejaron de tener obligaciones conmigo cuando fui mayor de edad, ¿no? Entonces, a ver si llamamos a las cosas por su nombre, pero no se nos quiere ver y yo creo que efectivamente ENAR tiene que ver con este tema del patriarcado. Y en cuanto a la planificación de cuántas, pues es que como no tenemos datos, lo que sí que es verdad que estuvimos viendo en las estadísticas del INE, de que en el año pasado se habían producido, creo que era, es que no me acuerdo de la cifra, pero creo que eran unos 10.000 nacimientos. 10.000 nacimientos de mujeres solas, o sea que no había un papá, ¿vale? Eh, pero es que ese es el único dato que no tenemos. Que ese dato también lo usamos cuando hablamos de los permisos, que la gente se cree que es que vamos a saltar la hacienda pública y vamos a saltar la seguridad social y decimos, a ver, son 10.000 nacimientos al año. En fin, yo creo que no estamos hablando de que vayamos a causar un agujero, ¿no? Mm. En la hacienda pública. No sé si Muchas con eso te he gracias. contestado. Patricia, cuando quieras. Sí, Kaixo, buenas tardes. Hola, Carmen, gracias. Bueno, y gracias al Fórum por organizar el espacio. Carmen, yo entendí que quizás, o lo comentó Marta, que podíais continuar con una línea dentro de este webinar y sugiero que podría ser interesante invitar a alguna asociación de mujeres inmigrantes. Nosotras trabajamos con esta población
y vemos que la situación de las familias monomarentales, como les llamamos, inmigrantes, enfrentan varios desafíos que se cruzan con los que tú has comentado, pero que en este caso se cruzan con la condición de mujer migrante y Ujú. con la de la estructura de familia monoparental. Algunos de los problemas más importantes que vemos es la vulnerabilidad económica, aunque le he llamado vulnerabilidad, pero en realidad le deberíamos llamar pobreza económica, porque sí es cierto que se empobrecen mucho. La situación de pobreza y la de dificultad económica tiene que ver también con la dificultad de trabajos bien remunerados, porque si estas familias o estas mujeres tienen una red extensa, a veces la tienen, pero no siempre, hay una dificultad bastante importante de dónde dejar los niños, que es lo que tú has comentado, ¿no? Entonces, nosotros contamos con un programa dentro de una red de organizaciones o de asociaciones, pero no es menos cierto que en muchos casos, para evitar la pérdida del trabajo, nosotras mismas hemos tenido que encargarnos de organizar guarderías y de cuidar los niños. Esto es especialmente agudo y bastante crudo a partir del 19 de junio, que es cuando los niños dejan la escolaridad hasta el 7 de septiembre, porque sabemos que la pérdida del trabajo para las mujeres las va a asumir todavía en una situación mucho más de pobreza económica. Tienen también una desigualdad en el acceso a los derechos y a los servicios. En muchísimos casos, muchas de las leyes de las que tú nos estás hablando o de situaciones, bueno, no son conocidas, obviamente, ¿no? No llegan quizás a estos espacios. Em, y tampoco tenemos servicios sociales. Los servicios sociales que tenemos son al uso, quiero decir. Está la RGI, hay unas ayudas por vivienda, están las ayudas a guarderías. No siempre, las plazas no son para todos. Y especialmente crítico es el caso de las monomarentales con algún niño o niña con discapacidad, que además en los últimos años, de hecho, hemos pedido una investigación a gobierno vasco, está siendo bastante seria y bastante elevada. Los niños ya vienen con una discapacidad de los países de origen, pero no están siendo uno o dos casos, están siendo bastantes más casos. A veces tenemos mamás que tienen un cierto aislamiento social, o sea, si no está esa suegra, si no está una amiga, si no hay, queda ella con el bebé o con el niño muy aislada, muy sola. Y tampoco tenemos una cantidad de programas para poder ofrecer a veces, ¿no? Pero bueno, lo intentamos. De hecho, nos suelen llamar los servicios sociales precisamente porque algunas de ellas entran en una situación bueno, de depresión, de angustia, y eso afecta sobre todo a los niños, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso limitado a la vivienda para las mamás con niños es brutal. O sea, cuando saben automáticamente que tienen un niño, y no hablemos de las que tienen dos o las que pueden tener tres, porque ya es imposible, totalmente imposible. Por lo tanto, claro, no hay hay una falta total de apoyo institucional adecuado, aunque existen políticas vascas para las familias monomarentales, pero no son suficientes, no se llega. Y los casos pueden estar agravados en los casos de violencia de género o de explotación sexual, ¿no? Porque algunas de ellas lo han sufrido en el país de origen. Simplemente yo quería traer esto a colación porque me interesaría o me parecería importante que pudiéramos cruzar datos y sentarlas también a la mesa, al debate, ¿no? Nada, simplemente eso. Muchas gracias, Patricia. Pues, pues muchas gracias, Patricia. De hecho, claro, es que no os he contado nada de esta otra parte, pero es verdad que en la asociación en la que yo trabajo tenemos, claro, muchos programas precisamente y además tenemos como cerca del 80% de mujeres que son inmigrantes, ¿no? Con lo cual es verdad que nos enfrentamos muchas veces a toda esta problemática añadida, ¿no? O sea que al final, de hecho, también hay un estudio que lo vamos a sacar este año, que es cómo afecta la monoparentalidad a las mujeres migradas, ¿no? O sea que vamos, estamos ultimando los datos y lo presentaremos seguramente en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Os lo hacemos llegar también, ¿no? Y bueno, os comparto un pantallazo
bueno, para que veáis un poco, esta es la Asociación de Madrid, todos los servicios que hay, ¿no? Desde la información y orientación a toda la intervención social familiar, efectivamente vivienda. Tenemos 3 recursos de acogida para situaciones de emergencia social, pero también una bolsa de vivienda compartida porque sabemos que es la única solución, ¿no? También la atención a las necesidades básicas, programas de empleo y de formación, porque es que lo necesitan realmente, sobre todo porque os decía, ¿no? Que la mayoría de las mujeres que vienen a la asociación son mujeres que proceden de otro país. Programas de conciliación y corresponsabilidad que duran todo el año, empiezan en octubre y terminan en agosto, entendiendo pues desde centro abierto para facilitar la conciliación, y luego los campamentos de verano, que somos de las pocas entidades que tienen durante todas las vacaciones escolares campamentos para que las madres puedan ir a trabajar. Un programa de ocio que lo lleva una de las que fue usuaria del recurso de alojamiento, programas de salud mental, es decir, de grupos de terapia y participación y reivindicación, ¿no? Porque entendemos que desde eh, participando todas juntas podemos ir creando, ¿no? Podemos ir creando. Entonces, bueno, desde ahí es verdad que hay algunos datos que tenemos. mm, que lo que nos dicen es que a pesar de estar con mujeres que son de origen, de origen fuera de España, de origen extranjero, a pesar de ser mujeres que han conseguido, que hayan podido conseguir em, tener, bueno, pues su titulación o haber cogido, haber aprobado aquí titulación, tener titulación para poder trabajar, es decir, que son empleables, em, aún así, y tener un nivel de estudios más o menos, ¿no? Que les pueda permitir acceder a puestos de trabajo, pues que tengan un empleo más o menos estable, al final la situación laboral que nos encontramos muchas veces, pues prácticamente la mitad está trabajando, pero la otra mitad está en situación de desempleo, ¿no? Y luego, si nos fijamos en los ingresos, fijaos cómo la mayoría ganas entre 300 y 600 euros y que solamente el 11% gana más de 900. Y en cuanto a la vivienda, otro de los problemas que has dicho, el 41% vive el 41 más el 24 viven entre alquiler o alquiler compartido. Incluso estamos teniendo ya casos de mujeres que están viviendo en viviendas ocupadas, ¿no? O sea que los datos son realmente bastante más crudos cuando nos enfrentamos a familias que se les va añadiendo esos niveles de riesgo, ¿no? De alguna manera. Y además contando con que las familias inmigrantes no tienen su familia de origen aquí y las redes sociales que tienen que crear son entre sus iguales y que muchas veces tampoco las tienen. Si además proceden de una separación, esa red social se la queda a él y ellas se quedan solas. Así es como nos vienen las mujeres a la asociación. Por eso el grupo de ocio es tan importante, porque desde ahí participan y desde ahí se acompañan en la crianza, ¿no? No tienes el micro, Marta. Tenía la palabra Antonella y luego Conchi ha pedido también. Antonella, cuando quieras. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por tu intervención. A mí me ha aclarado muchísimo el tema de qué consideramos que son madres monoparentales. Yo creo que ese abanico que ha abierto es el que he creído siempre y el que he creído en los sitios donde estoy reivindicando el tema de los permisos igualitarios intransferibles. Porque creo que los permisos, esos que se quiere obtener,
pues creo que están dedicados simplemente para una clase elitista de funcionarios a donde realmente son los que le afectan esos permisos. Me parece que las madres separadas, que las madres que están sufriendo acosos, que las madres que cuidan a sus hijos, independientemente de que tenga compañeros que ni siquiera la atienden ni están atendiendo a sus hijos, que se considere como madres realmente que sus hijos están en un hilo de la pobreza, me parece importantísimo tu exposición. Pues además de eso, también me parece que los indicadores de los planes de igualdad deberíamos de llevarlos todas las mujeres en este sentido, porque creo que afecta a toda la infancia. Y ya está, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonella. ¿Quieres comentar algo sobre esto, Carmen? Pues que toda la Espera un poco porque es parecido a lo que voy a decir yo ahora. Ah, Ya que vale. unimos. Pues adelante, Conchi. Vale, yo es que como he estado 15 minutos fuera de la reunión, muchas gracias, Carmen, de verdad, muy estupendo. No sé si has hablado un poco de la ley de familia, sobre todo lo que estaba también comentando Antonella y lo que también Marta anteriormente explicó sobre los permisos por nacimiento, ¿vale? Con esa controversia que hay sobre la duplicidad o no, sobre todo porque sí que es verdad que desde la PINA sí que se habla que puede ser perjudicial para las mujeres a la hora de solicitar un trabajo. Pero claro, yo no sé hasta qué punto si tenéis datos de esa presunta desventaja que puede tener cuando vas a solicitar un trabajo, que solo por el hecho de ser mujer, soltera, sin hijos o sin hijas, sin nada, también lo tenemos, quiero decir, porque tú puedes estar en edad de procrear, según suelen decir todavía ahora mismo. Yo por eso os pregunto que desde vuestra asociación si tenéis pues un argumento de peso para decir, oye, pues mira, nos interesa que sea lógicamente, es que algunas lo vemos tan claro que al estar solas necesitáis más tiempo con la criatura. Pero bueno, esos argumentos sobre la desventaja a la hora de conseguir un trabajo porque el empresario va a considerar que vais a perder mucho tiempo cuando parece que es que somos cuidadoras de menores y mayores de manera continuada. Pregunto cómo veis en la ley de familias la duplicidad por nacimiento. Bueno, pues a ver, mira, nosotras como federación estamos reivindicando la duplicidad de permisos, ¿no? Es verdad que el Tribunal Constitucional lo que nos dice es las 26 semanas porque ha incluido la perspectiva de infancia, ¿no? Y esta perspectiva de infancia lo que habla es que como ahora actualmente está la ley de permisos iguales intransferibles, hay unas semanas que coinciden el padre y la madre, ¿no? Y entonces desde ahí el tiempo de cuidado del menor son 26 semanas, ¿no? Con la ley actual. Y eso es en lo que se basa la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotras vamos a aceptar eso antes que nada, pero es verdad que hablamos de la duplicidad porque además esas semanas no tributan, ¿no? Entonces, en una familia biparental va a haber 32 semanas que no tributen y en una monoparental, bueno, pues en este caso 26, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es desde donde hacemos la reivindicación. ¿Qué ocurre en los permisos, por ejemplo, por enfermedad del menor? O estos días de 8 días al año, ¿no? Que contempla la directiva europea, que en el proyecto de ley vienen sin remunerar, luego después aparece como remunerados. Perdonadme un segundo, que es que me vienen. Un segundito. Bueno, aprovecho ya para decir que a continuación tiene Lucía Mazarrasa la palabra pedida también. Cuando quieras, Carmen. Nada, pues eso que os estaba contando, ¿no? Que el tema de...
Ay, perdón, que se me ha ido. Estabas con los permisos de los 8 días que Con actualmente no los son permisos, remunerados. claro. En ese caso, los niños y las niñas tendrían esas 8 semanas del padre y 8 semanas de la madre. Ahí no coinciden, ¿no? En nuestro caso solamente vamos a tener 8 semanas, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que necesitamos es esa perspectiva de infancia para, para ver, ¿no? Que es que nuestros niños tienen menos tiempo de cuidado, sobre todo porque además solamente hay una persona adulta a cargo. Si solamente hay una persona adulta, además, no solamente tenemos menos tiempo de cuidado, sino que ese tiempo le tenemos que pagar a alguien para que cuide, ¿no? Con lo cual el gasto es mayor, ¿no? Ese es nuestra posición y nuestro razonamiento, ¿no? Gracias. Lucía, cuando quieras, quítate el micro ahora. Sí. Hola Carmen, bueno, a mí me Hola, encanta Lucía. que por fin estés en el fórum porque hemos batallado mucho para que estuvieras aquí. Bueno, me encanta. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Carmen. Y mira, yo una cosita que quería preguntar. En el caso que una madre sola, ¿no? Dice, bueno, pues yo tengo mi permiso de cuidado al crío o doble, porque tengo que cuidar al crío, pero también la perspectiva de que a lo mejor tú digas, oye, pues mira, yo no quiero estarme 26 semanas enteras o las 32 que corresponderían. ¿Por qué no hay pero que sí, sin embargo, el Estado, la política, pudiera pagarte precisamente un salario, un sueldo o una ayuda domiciliaria para ese cuidado de esa criatura? Si no hay padre, o no hay otro progenitor, pues que ese progenitor, que si tú pudieras decidir, decir, bueno, yo me quedo un tiempo, pero prefiero volver a mi trabajo. Entonces, que el Estado pudiera poner una persona cuidadora con cualificación. Ujú, ujú. A mí me parece que esa posibilidad, no sé cómo la veis, pero podría ser. Y luego hay otra cosa que con el respecto de los padres desaparecidos. Es decir, los padres que en las familias monoparentales son las que son nada más monomarentales. Pero en las familias separadas, donde los padres desaparecen y hay muchos que no se responsabilizan de lo que se tienen que responsabilizar, yo me pregunto, si hay medidas como esas, dirán, oye, pues si ya se van a ocupar los demás de que como ahora se van a considerar monomarentales, me largo y no doy cuenta de nada. A mí eso me parece peligroso. No sé qué os parece, porque hay muchas culturas, hay mucha cultura en ciertos hombres que, que dicen, bueno, pues no me ocupa, no doy más dinero. Es decir, esto es una cosa que en las separaciones se ve claramente, que hay unos litigios ahí, que los tipos dejan de pagar, dejan de hacer nada, pero en la separación el Estado es subsidiario. Pero entonces no son familias monomarentales, son familias donde los padres desaparecen y no les da la gana de cumplir con sus historias. Entonces a mí eso me parece que lo tendríamos que tener claro y que se quedara muy bien claro en un sitio y otro, porque si no habrá mucho listillo, que ya lo hay de siempre, para decir, bueno, pues ahora como me voy, pues la otra se considera una monomarental, pues que apenque. ¿Me explico? No, Mm. no sé, eso yo lo veo también que hay que tener cuidadito porque donde está la trampa la pueden hacer muy claramente. Y ya está bien de estar que nos tomen el pelo los tíos, ¿no? Gracias, Lucía. Pues a ver, con respecto al tema de los permisos que comentabas, la posibilidad, nosotras lo que reclamamos es poder elegir, ¿no? Es verdad que habrá madres que quieran todo el tiempo de cuidado y estar con sus bebés y habrá otras madres que por su trabajo, sus responsabilidades o X decidan no tenerlo, ¿no? O sea, decidan no querer ese tiempo de cuidado. Pero deberían tener por lo menos el derecho a tenerlo, ¿no? Que hubiera una opción eso lo hablamos con la Pina, además, ¿no? Que hubiera una opción de que el Estado fuera subsidiario de una parte,
Bueno, podría ser algo a estudiar, ¿vale? Siempre y cuando se dé la opción también del permiso. Que si hay pues un salario, entre comillas, un apoyo, bueno, pues habría que ver, ¿no? Habría que ver si realmente compensa o no compensa. O sea, lo que no queremos es que se viva como una ayuda, ¿no? Como una ayudita para las madres solteras, sino desde la perspectiva de derechos, ¿no? Entonces, sin perder los derechos, estudiemos, no nos importa estudiar, ¿no? Porque al final todo este tipo de reivindicaciones las tenemos también en base a la experiencia de las propias madres, ¿no? A las necesidades que nos trasladan las propias madres, ¿no? Pero claro, no es que nos podemos sentar a hablar. Lo que no entendemos es que ni siquiera nos podamos sentar, sino que simplemente nos digan, es que pedís mucho. ¿No? Cuando no tenemos nada. Esa es un poco la idea. Y en cuanto al tema de los padres desaparecidos, yo creo que evidentemente lo primero que hay que, a lo que hay que ir es que los padres se responsabilicen de la crianza de sus hijos, por supuesto. Y las madres tendrán que denunciar, tendrán que denunciar. Y el Estado las tendrá que proteger también. Y hoy en día acceder al Fondo de Garantía de Pensiones es una auténtica locura y es muy inviable para muchas madres, ¿no? O sea, porque no lo están pudiendo hacer. Y porque luego además las cantidades, hay unos topes y las cantidades son muy bajas. También tenemos que tener en cuenta que hay muchos señores o señoros, por decirlo de alguna manera, que se ponen a trabajar en B para no tener que pagar la pensión. Es que mi compañera de trabajo en la asociación, que es psicóloga, o sea, la psicóloga que atiende a las madres, su expareja lleva 2 años sin pasar la pensión porque ha decidido trabajar en B. Entonces tiene empresas a su nombre, pero él dice que no gana dinero, que las empresas no le dan dinero. Y lo ha declarado así ante el juez, pues de aquella manera. ¿Sabes? Con lo cual es verdad que tenemos que perseguir que esos padres sean responsables, pero también tenemos que proteger a esos menores, porque al final, por unas cosas o por otras, por eso en esos casos hablamos de situaciones de monoparentalidad y lo que proponemos es que esa acreditación monoparental sea temporal, para que los menores no estén desprotegidos hasta que se solucione. Porque ya sabemos cómo funciona la justicia, ¿no? Hasta que consigan que ese señor pague la pensión o acceder a ese fondo de garantía de pensiones, pues es un calvario. Entonces, mientras tanto, las madres están viviendo verdaderamente penurias, ¿no? Y el desgaste emocional que produce estar en los juzgados cada 2 por 3, ¿no? No sé si te he contestado, Lucía. Antonella. Yo tenía una pregunta. ¿No crees tú que el tema de los permisos puede ser una discriminación positiva de cara a las mujeres? Porque claro, si un empresario se pone a contratar a madres y a padres, lógicamente los padres que tienen todo el tiempo del mundo serán contratados antes que las madres monoparentales que no tienen, que solamente tiene ellas como para trabajar. Me da igual que esté separada, que sea lo que estamos hablando de todas las mujeres que sufren el tema de tener que cuidar en solitario a sus hijos. A ¿No ver, crees, sí. no crees tú que es una discriminación positiva y que corremos un riesgo las mujeres de que nos quedemos sin trabajo? Es una pregunta. Vale, yo creo que este es el meollo de la cuestión. Y esto es lo que, bueno, pues lo que nos colocan o intentan colocar, ¿no? Primero, eso es una teoría que no está fundada tampoco en hechos, no sabemos, ¿no? No hay datos. Segundo,
Se trata de proteger a las mujeres en el empleo, ¿no? Y se trata de proteger la maternidad, ¿no? Por eso está prohibido a los empresarios preguntar si piensas tener hijos, si estás casada, si tienes novio, etcétera. Una mujer cuando va a acceder a un puesto de trabajo, pues para poder obtener los permisos supuestamente no es todavía monoparental, es cualquier mujer, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que nos toca un trabajo de concienciación, ¿no? También a los empresarios y empresarias, primero que a lo mejor no todas las mujeres quieren acceder a ese permiso, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si vamos a proteger la maternidad en un país en el que la natalidad está en descenso, protejamos la maternidad. Y entonces, si tú proteges la maternidad desde desde la política, desde los derechos, no estás poniendo en peligro a otras mujeres. Lo que tenemos que conseguir es que haya esa equidad. Y eso se hace desde la política, también desde la conciencia social. Pero lo que no podemos es colocar y quitar derechos a los niños y niñas de familias monoparentales pensando que quizá el empresario diga, uy, una mujer, pues a lo mejor es monoparental, pues no la contrato, ¿no? O sea, yo creo que nos toca hacer un esfuerzo, ir más allá de la teoría, ¿no? Y también escuchar a las propias madres, ¿no? Que son las que se han metido en este litigio con el tribunal, con los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional, hasta conseguir esa sentencia. Y esa sentencia nos ha dado la razón. Con lo cual, muy mal encaminadas, quizá no vayamos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y está muy bien teorizar, pero también tenemos que plantear la realidad, ¿no? Y es verdad que desde el feminismo, siempre como el rol de la maternidad lo tenemos las mujeres, ¿no? Y el rol de la crianza, pues yo creo que es un tema pendiente. Es un tema pendiente. Yo me acuerdo una vez hablando con una concejala de igualdad y me decía, es que eso es abrir un melón muy gordo. Digo, pues es que habrá que abrirlo, porque las mujeres parimos, porque las mujeres criamos. Entonces las mujeres tendremos que hablar de esto, ¿no? Tendremos que hablarlo y tendremos que colocar las cosas en su sitio y tendremos que ver cuáles son las políticas más adecuadas, pero protejamos también a la infancia, porque al final no puede recaer todo en exclusiva sobre nosotras. Y también, claro, que nos acompañen los hombres en esa crianza. Por supuesto, eso no lo hemos, no, vamos, lo defendemos a muerte. O sea, por supuesto, los hombres tienen que acompañar en esa crianza. Y ahí todavía los empresarios tienen que hacer el doble clic, porque todavía se sigue pensando que si un hombre es padre, le voy a contratar porque va a dedicarle horas a la empresa para ganar más dinero. Y si es una mujer, pues es que como va a tener que quedarse cuidando al niño cuando tenga fiebre, pues no la contrato. Eso hay que revertirlo, eso hay que cambiarlo. Y eso es responsabilidad de toda la sociedad. Pero la política nos tiene que ayudar a eso. No sé si Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No sé si queréis intervenir alguien más. Bueno, a ver, yo sé que Perdona, mira, perdona. Puri tiene la palabra. Vale, Puri. Sí, hola. Me estaba reservando para el final por si acaso aportaba alguna cosa. A ver, es que es muy complicado. Todo lo que has aportado es valiosísimo y nos tiene que dar para reflexionar y ver cómo tenemos que enfocar estos temas, porque normalmente estamos buscando la igualdad, pero mirando al hombre. Eso es. Siempre revertimos nuestra igualdad de derechos pensando en los hombres, que lo han establecido todo, que son los amos del trabajo. El trabajo está pensado para ellos, para situarlos a ellos, porque la parte, esa esfera de la intimidad, de lo que era lo íntimo, donde estaban los hijos, eran las mujeres. Entonces, cada vez
que las mujeres entran en los espacios en que estaban los hombres, tienen un problema muy gordo porque estamos mirándolos a ellos en vez de decir, es que este mundo no se ha hecho contando con nosotras. Entonces, cuando tiene que contar con nosotras, la maternidad a la hora del trabajo es un lastre gordo. Lo estamos llevando como lastre gordo porque todavía no estamos entrando en, oiga, la especie humana, si quiere seguir adelante, pues tiene que contar con hombres y mujeres y con las características de cada uno. Y ahí nosotras tenemos unas cuantas cosas que decir. Eso nos está fallando. Nos está fallando porque muchas veces es que no se nos deja entrar. Se quiere el mismo modelo, pero que tú entres con las condiciones de los hombres. Imposible. Somos mujeres. Y eso es un lastre gordo que no estamos viendo. Que somos mujeres y que tenemos cosas propias que tenemos que poner ahí en el mismo esquema de igualdad diciendo, pero si la especie humana tiene que progresar con nosotras, en la misma situación, pero con nuestras características. Y eso es una batalla que no sabemos del todo cómo afrontar, porque siempre estamos, que no nos consideren inferiores, que ni nos cuesta situarnos, nos cuesta mucho, pero claro, llevamos milenios de desventaja. Es que llevamos milenios de desventaja a la hora de reclamar estos derechos, esta igualdad, esta convivencia. Coexistimos, pero no convivimos, porque nosotras no estamos con nuestras características. Por eso todo el tiempo es una sociedad mixta, una coexistencia, pero no una convivencia, donde de verdad hombres y mujeres estaríamos a la par respecto a lo que somos. Y eso nos está costando mucho, mucho. Y por eso hoy estamos diciendo, pero esto no perjudicaría, pero entonces las mujeres, pero no, por esto de que estamos y no estamos, de que estamos en sociedades mixtas, de que estamos coexistiendo, pero no... Y nos va a costar mucho. El tema es que nadie salga mal parado y sobre todo niños y niñas. O sea, es que siempre el eslabón más débil son los niños y las niñas. Entonces, esto es lo de cómo los situamos, cómo los defendemos. Sería algo así como articular algo como lo que es el programa de dependencia para las personas mayores, que tuvieran una opción de cuidados que se pueden elegir, que se pueden mirar, porque tienen ahora un problema respecto a su autonomía, que es la de los niños y las niñas, no tienen autonomía. Están en situación de dependencia de la sociedad que tiene que velar por ellos. Entonces sería ver cómo se articulan los derechos de la infancia, pero de verdad, siendo sus padres personas autónomas que tienen que trabajar y todo, y ellos cómo quedan. Porque ese cuidado es social, no es maternal solo, es un cuidado social. Y todas estas aristas nos está costando mucho y es muy... Pero es eso, son milenios. Son milenios de una separación completa. Y ahora estamos intentando ver cómo lo afrontamos, pero que esto va a ser muy costoso y que necesitamos reuniones donde hablar, donde exponer, donde decir, y que no se nos olvide los niños y las niñas, porque sus derechos continuamente se están viendo vulnerados respecto a que son adultos, son personas mayores, que tienen que entrar en una esfera de trabajo y los niños están entre medias, los niños y las niñas, y esto a ver un poco cómo lo sacamos adelante, pero es vital esto, o sea, que nos aporten la experiencia, la realidad, tocarla bien, y entonces un poco cómo vamos a afrontarla y cómo reclamamos lo que tenemos que hacer desde nuestro sitio de mujeres. Y a ver un poco cómo lo hacemos, pero desde luego muchísimas gracias, Carmen, porque nos hace falta eso. Muchas gracias, Puri. Lucía quería hablar, yo he pedido también la palabra y ya recordaros dejar a Carmen que cierre porque ya son las 9 menos 10. ¿Qué os parece? No, solamente recordar, porque me he perdido un poco con tantos acontecimientos, que lo de la ley de familias, ¿qué posibilidades tenemos de que se incluyan todas esas reivindicaciones que venimos pidiendo? ¿Cómo lo veis? Bueno, van a volver otra vez en enero a retomar el diálogo, ¿no?, con los diferentes partidos políticos. ¿Qué ocurre? Que hay tantas cosas encima de la mesa y hay un bloqueo tan grande a este gobierno para que saque nada adelante que lo vemos difícil. El PP nada más que hace decir que no va a salir la ley de familias. El otro día estuve reunida con la directora de familias de la Comunidad de Madrid por este decreto que quieren sacar, que no sabemos muy bien cómo, y dice, ¿por qué te crees que estamos sacando esto? Porque sabemos que la ley de familias no va a salir, porque no va a votar nadie a favor, porque se va a quedar solo el gobierno. Porque ni PNV, ni Esquerra, bueno, todos los partidos minoritarios. Entonces, bueno, el gobierno que nos dice,
Pues que sí que va a salir, porque además, si no, se enfrentan a una multa a nivel europeo, ¿no? Pues porque había un compromiso, ya sacaron el libro blanco y había un compromiso de sacar una ley de familias, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no tengo ni idea. Esperanzas, pocas. Esperanzas de que además metan todas nuestras reivindicaciones, pues bastante pocas. El tema de los permisos es bastante probable que pudiéramos, porque con esta sentencia del Tribunal Constitucional el Estado tiene obligación de legislar atendiendo a esta sentencia, porque ya no cabe recurso. El Estado ya no puede recurrir. Con lo cual, es probable que esta ampliación de permisos pudiera entrar. Y otra de las cosas elementales es que haya protección desde el primer hijo. Porque con esos datos de índices de situación de riesgo, de más del 50% de las familias monomarentales que estén en situación de riesgo y que solamente se quiera proteger a las familias que tienen a 2 hijos o hijas, es inhumano. Entonces, esas 2 principales, el resto intentaremos que entren, pero esas 2 hemos peleado con todos los partidos políticos para que voten a favor, porque cuando voten las enmiendas, las votarán en solitario, no en bloque, si superan la fase de enmienda a la totalidad que quiere proponer Vox y que parece ser que el PP va a suscribir. Así que estamos muy mal, compañeras. Sí, bueno, ahora comentamos. Ahora tenía yo la palabra pedida, entonces solo 2 cositas. Este tema, sabéis que en el fórum nos ha interesado mucho trabajar la ley de familias y llevamos tiempo participando también. Antonella asiste a las reuniones de la PINA y formamos parte de la PINA desde sus inicios, pero ahora, bueno, pues analizando un poco más detenidamente la ley de familias, les hemos propuesto una modificación en su esquema de permisos porque nos parece excesivamente rígido. Y además es que, como estaba diciendo Puri, no tiene en cuenta, o sea, cuando nosotras decidimos hacer un taller de maternidades feministas es porque consideramos que hay que darle una vuelta a este asunto, que aunque siempre ha sido central del feminismo, hemos llegado a un punto en que ese esquema tan rígido de incorporarse al empleo sin tener en cuenta la capacidad de ser madres que tenemos las mujeres, eso no se puede obviar. Entonces, la propuesta que nosotras tenemos es diferenciar lo que es el cuidado de los niños y niñas, lo que es los permisos por el cuidado, de lo que sería una baja, una ILT, una incapacidad laboral transitoria, remunerada por la Seguridad Social, para la recuperación de la madre, por una cuestión de salud de la madre. Entonces, lo que ha ocurrido actualmente es que la parte de la recuperación de la madre se ha integrado en los permisos por nacimiento y se ha ocultado el impacto que tiene la maternidad, que es un hecho biológico que nos ocurre a las mujeres y no es lo mismo parir que adoptar o que los famosos vientres de alquiler. Entonces, en el foro nos parece que esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, que la maternidad es una capacidad que tenemos las mujeres que podemos, desde nuestra autonomía, ejercer o no, pero a la vez es un hecho con una función social y una trascendencia social, pues para la reproducción de la especie que las sociedades tienen que proteger. Y esto ha sido así históricamente, si no volveríamos pues a la época del siglo XIX, ¿no? Hemos avanzado mucho en legislaciones de protección en el ámbito laboral, lo mismo también con la infancia o con situaciones de discapacidad. Hay situaciones que socialmente tienen que estar protegidas por las políticas públicas y en este caso no se puede obviar el hecho del impacto que tiene la maternidad en la salud de las mujeres. Y esto tiene que estar diferenciado de lo que es el permiso por cuidados del menor, que ahí sí tiene que estar compartido cuando existen 2 progenitores o bien duplicado porque es un derecho del menor a permanecer, ser cuidado en su ámbito familiar el mismo tiempo que el resto de los menores, ¿no? Porque es un derecho para el cuidado del menor. Entonces, por eso es la propuesta que tenemos el fórum, que bueno, que la tenemos publicada en nuestros documentos y que estamos ahora mismo en pleno debate con la PINA. Y en cuanto a la ley de familias, también estamos participando nosotras en otras plataformas con este tema. Sí que es verdad que es difícil sacarla adelante porque el proyecto de ley, que es el que está en el Parlamento, es el mismo de la legislatura anterior,
pues es un proyecto tan de mínimos, que porque toca un montón de políticas que son de competencia autonómica. Entonces, para que los partidos nacionalistas no pongan pegas, que aún así las están poniendo, es muy de mínimos. Entonces, claro, lo único que hace en ese sentido a nivel de derechos relativos a la salud, a la educación, a la dependencia, pues es muy de mínimos y no sirve de mucho, o sea, porque no aporta nada nuevo. Cita un montón de legislación, pero no aporta nada nuevo, ni sube el marco de protección. Y sin embargo, pues todo el tema de permisos, que es obligatorio por la directiva europea, esa parte sí que es posible que si la ley no sale adelante, pues tendrán que sacar un real decreto o lo que sea, porque es que la directiva europea está obligando. Y luego es verdad que la situación política está endemoniada, que bueno, pues hay bloqueos de todo tipo. Yo sí tengo esperanzas con el tema de la ley del Constitucional. Y también es verdad que ha habido Sumar, sí que incluso Podemos también dijeron que apoyaban la duplicación de los permisos, ya veremos. Pero yo sobre todo tengo esperanza que el Constitucional, o sea, eso sí que es definitivo. Y eso ha sido, la Pina no sé cómo habrá reaccionado, pero que se lo No, hagan mirar. no hemos tenido noticias, Claro, yo no sé. no sabemos. Antonella a lo mejor sabe algo. Bueno, yo lo siento muchísimo por la hora. Le voy a dejar que diga algo si quiere hacer alguna aportación, Carmen. Bueno. Antonella, cuenta, que es No, ella la sí, que el va a las tema reuniones de la de la Pina. constitucional, el tema de la constitucional, que la Pina realmente la ha debatido, entonces le parece que es un tema que no se le puede dar mucha información para que la gente lo analice. Un tema que la Pina lo quiere tener callado para que esto no Claro. salga a la luz porque realmente no está de acuerdo. Bueno, nosotras ya nos encargaremos de darlo a la luz. Claro, Ya ya. lo hemos dicho, lo hemos celebrado, Sí, lo decimos en cualquier foro al que exacto, vamos, lo tenemos en nuestras, bueno, y lo diremos el sábado en el Congreso. O sea bueno, evidentemente es una un pequeño paso, pero es un gran paso, ¿no? claro. Porque al final es ponerlo, ¿no? En lo público y efectivamente es obligar al gobierno a que tome medidas y a que legisle, que eso es lo que queríamos, ¿no? Con esto. Y dar las gracias desde aquí a todas esas madres que han puesto sus propios recursos, que han sido ellas las que han asumido ese coste de denunciar al gobierno, de denunciar al INS, para que se reconozcan los derechos de sus hijos y sus hijas. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido interesantísimo, me parece a mí, la sesión de hoy. Recordaros que es una pena, claro, porque ya queda poca gente, son fechas muy malas, pero recordaros que luego esto tiene vida propia porque queda grabado, se va a reproducir en los canales y en las redes del foro. Y además recordaros que posteriormente se edita un libro con las ponencias, con las comunicaciones, sobre el cual después se presentan nuevamente por todos los territorios en los que está el fórum, con lo cual vamos a tener ocasión de seguir debatiendo y seguir enriqueciendo este tema. Y nada, recordaros que la siguiente sesión, la de fiscalidad, que también abunda en este tema, será el día 26 a las 7 a cargo de Gloria Alarcón. Así que bueno, muchas gracias, compañera, muchas gracias, Carmen, que sé que el esfuerzo que te ha supuesto concretamente la sesión de hoy en estas fechas. Y nada, que os vaya muy bien en las movilizaciones del 25 a todas, que tenemos que llenar las calles porque la situación así lo requiere. Muchas gracias, compañeras. Vale, Muchas pues gracias. gracias y un abrazo a las de Valencia, ¿verdad? Eso es. Un abrazo, sí. Un recuerdo especial para vosotras. Gracias, Pues compañeras. nada, muchas gracias. Vale, nos vamos viendo. Hasta luego. Adiós.